Bien, muy buenas noches. Cuando organizamos este ciclo de conferencias quisimos incorporar en el esquema del curso, en los temas que queríamos abordar, una ponencia en bioética, y nos fuimos a una autoridad por su trayectoria como docente, por sus escritos y por su aportación arriesgada en este campo, en el campo de la bioética. Está con nosotros esta noche, viene desde Málaga, con una generosidad impresionante, porque desde el primer momento cuando le comunicamos nuestro deseo de contar con él en nuestro ciclo de conferencias, enseguida nos dijo que sí. Ignacio Núñez de Castro. Él es jesuita, miembro de la Compañía de Jesús desde 1955. Es catedrático, bueno, ya jubilado, pero ha sido catedrático de bioquímica y biología molecular durante mucho tiempo en la Universidad de Málaga. Además, profesor invitado en muchísimas universidades latinoamericanas. Ha impartido clase en Argentina, en México, Colombia, Bolivia, El Salvador, entre otros sitios. Es coautor con López Azpitarte del libro Cruzando el Puente, un libro de muy reciente aparición. Según nuestro conferenciante, el primer libro de bioética apareció en 1971, cuando un profesor norteamericano, Potter, escribió lo siguiente: la bioética, un puente hacia el futuro. Y ese puente es entre las ciencias de la biotecnología y las humanidades. Es decir, entre todo lo que el ser humano puede hacer con la vida y desde dónde lo debe hacer, desde la ética. Cruzando el puente, perdón, vamos a apagar los móviles aprovechando que me suena a mí el mío. Hacemos este ejercicio de silenciarlos y así. Bien, decía que Cruzando el Puente, que es el título del libro que ha escrito el profesor Núñez de Castro junto con el profesor Azpitarte, nace desde la convicción de que ya estamos en ese futuro. Aquello que planteaba el profesor Potter, la bioética, un puente hacia el futuro, Núñez de Castro piensa que ya estamos en el futuro y que por lo tanto hay que ir tendiendo el puente y cruzándolo. Es autor de múltiples artículos y libros, de entre los que cabe destacar los publicados muy recientemente y de gran repercusión. Si me permite, este libro que de alguna forma da título a la conferencia de esta noche y que, bueno, pues aconsejamos el que lo tengamos muy en cuenta, tanto para seguir y profundizando en la conferencia que vamos a tener la oportunidad de escuchar en breves instantes, como pues por la impresionante aportación que nos hace el profesor Ignacio Núñez de Castro. Se titula De la dignidad del embrión, reflexiones en torno a la vida humana naciente. Está publicado por la Universidad Pontificia de Comillas. Y también otro libro que recoge pues mucha de su trayectoria como bioquímico, como profesor de biología molecular, Enzimología se titula. El profesor Ignacio Núñez de Castro también es miembro del comité asesor de la plataforma Hay Alternativas, que está integrada por juristas, médicos, ciudadanos y entidades civiles. Actualmente se jubiló de la Universidad de Málaga, pero no para. Es un hombre tremendamente atareado, tremendamente buscado y bueno, pues entre otros, pues el obispo de su diócesis lo tiene, le pidió
y él aceptó gratamente. Está dando clases, impartiendo como profesor del Seminario de Málaga 3 asignaturas fundamentalmente: filosofía de la ciencia y la naturaleza, bioética y diálogo, fe y cultura. Bien, pues nos va a hablar Ignacio Núñez de Castro de la dignidad del embrión humano, título de uno de sus más prestigiosos libros. Muchísimas gracias, profesor, y ya estamos deseando escucharte. Vale, muchas gracias por estar aquí en Cartagena, por la invitación a una ciudad milenaria, que da gusto, ¿verdad?, poder venir aquí y estar en esta ciudad con ustedes y esta tarde compartir unas reflexiones sobre la dignidad del embrión humano. Reflexiones que la llevo muy en el alma, porque verdaderamente cuando uno ve el número de vidas humanas truncadas en la fase embrionaria y en la fase fetal, en nuestro país y en el mundo entero, verdaderamente vivimos en una cultura de la muerte y no en una cultura de la vida. Como decía Juan Pablo II, hay que vivir en la cultura de la vida. Por lo tanto, me encanta hablar de este tema, reflexionarlo en voz alta con ustedes y que ustedes luego después me hagan todas las acotaciones que quieran y todas las anotaciones que quieran, porque todo es bien recibido. Cuando hablamos de dignidad del embrión, tendríamos que explicar los dos términos. El primero, el término dignidad, y luego el término embrión, puesto que está calificando la dignidad al embrión humano. La dignidad es una palabra que nosotros tenemos recibida del latín, dignitas, pero esta palabra dignitas viene de una raíz indoeuropea, dec, que significa algo así como lo que es debido a una persona por su categoría, por su estatus. Entonces, la dignidad era propia de las magistraturas romanas, es decir, los magistrados romanos tenían la dignidad y se le concedía dignidad. En castellano tenemos la palabra decente y decoroso, que tienen la misma raíz. Andando el tiempo, San León Magno, el Papa, pues pasó la dignidad a todo cristiano, y dice San León Magno, textualmente podemos leer la cita de San León Magno, que nos dice San León Magno que agnose o cristiane dignitatem tua, conoce, cristiano, tu dignidad. Es decir, la dignidad la pone San León Magno en el cristiano porque ha sido elegido por Dios. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, elevó la dignidad y no hablaba solamente del cristiano, sino de todo ser humano por ser persona y por ser racional. Es decir, es sujeto de dignidad. Pico de la Mirandola, ya en el Renacimiento, en su Tratado de la Dignidad del Hombre, nos habló de la dignidad como nacida de la libertad, del libre arbitrio, del libre albedrío. Y Kant, o para Kant, la dignidad es lo propio de la persona por ser un fin en sí misma, de la persona moral. Es decir, vemos viendo cómo la dignidad es algo que se tiene ontológicamente, que no es concedido como al romano, que se le concedía por la magistratura, sino que el ser humano la tiene por ser humano. Entonces, diríamos que dignidad del embrión. El embrión es digno, tiene la dignidad correspondiente a toda persona humana. Es un fin en sí mismo. Ahora, esto tendríamos que explicar ahora el embrión. Y para explicar un poquitín el embrión humano, me voy a introducir también en la biología molecular un poco. ¿Qué dice la Real Academia sobre la palabra embrión? Pues dice, ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere características morfológicas de la especie. Es decir, ser vivo luego será un feto en la característica morfológica de la especie humana, luego será un infante, luego será un niño, luego será un adolescente, luego será un hombre adulto, este ser humano.
Este embrión es tremendamente manipulado. Fíjense ustedes el uso del levonorgestrel, píldora del día siguiente, que tiene 3 puntos de acción. Es anabulatorio o puede ser anabulatorio, puede impedir la fecundación, pero interfiere la anidación del embrión, que anida aproximadamente a los 14 días de ser fecundado. Y podemos decir que las ventas en España de la píldora del día después han crecido en el año 2010 un 83%. Se expandieron 712.000 unidades. Es decir, aquí tenemos unas pérdidas de vidas humanas en el estado embrionario, a las que no se le ha concedido la dignidad. Las manipulaciones del embrión, el uso de dispositivos intrauterinos, los DIUs, o el número creciente de embriones congelados en la fecundación in vitro, en las clínicas de fecundación in vitro, y su posible uso en investigación, como si hay donación de los padres, pues se pueden utilizar en investigación según la ley española de 2007. Manipulaciones del embrión también en la transferencia nuclear, es decir, en el intento de obtener células madres embrionarias, en el diagnóstico preimplantatorio, que luego veremos, en la selección de embriones, como ya se ha hecho en el bebé medicamento, en 2 casos que ha recogido mucho la prensa, de Javier y de Estrella, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La obtención de embriones híbridos entre gametos humanos y animales, que algunos intentan, está prohibido, pero algunos lo han intentado, lo que se llaman híbridos. La investigación con células madres embrionarias. Vean ustedes, aquí se ha manipulado fundamentalmente el embrión. No se le ha respetado como un fin en sí mismo. Mitos frecuentes sobre el embrión, para poder esclarecernos. El embrión temprano, se dice, es un amasijo de células indiferenciadas. Y por lo tanto, como es un amasijo de células indiferenciadas, ahí no hay un telos interno, no hay una finalidad interna, no podemos hablar de un organismo. El periodo embrionario comienza con la anidación en el útero materno. Otros dicen que lo que está desde la célula cigoto, es decir, cuando se ha fecundado el óvulo, hasta que es anidado en el útero materno, de esos 14-15 días, pues no se le puede llamar un ser humano. Y entonces se le llama preembrión al embrión temprano. Esta palabra preembrión se utiliza en las leyes españolas, y así está definida en la ley del año 2006 y de 2007. En la ley de 2006 se dice: el embrión es el embrión hasta su anidación. Hasta en la redacción castellana es confusa. El preembrión es el embrión. Pues si es el embrión, no es preembrión. Pero se utiliza el término preembrión queriéndole quitar su naturaleza biológica completa de ser embrión. El embrión temprano, otros dicen, no es un individuo, por lo tanto no es un organismo, porque puede darse la gemelación homocigótica. Lo veremos esto después. Hay una confusión entre células humanas vivas y organismo humano. Y entonces se dice, sí, el embrión son células humanas vivas, pero son células humanas vivas como pueden ser las células humanas cultivadas en el laboratorio, pero no es un organismo humano. Y habría que defender que el embrión es un auténtico y verdadero organismo. Entonces hay que buscar el estatuto de ese embrión, es decir, qué conjunto de afirmaciones que se deducen de su ser biológico y de su ser ontológico, así como el conjunto de derechos y obligaciones a que da lugar su relación con el mundo que le rodea. Y entonces tendremos lo que el embrión nos dice la ciencia, lo que el embrión es. Buscamos el estatuto ontológico y buscamos también su estatuto jurídico y fundamentalmente su estatuto ético y jurídico, como luego después se puede normativizar pues ese estatuto jurídico del embrión. Preguntas que podemos hacernos del embrión. ¿Cuándo en el desarrollo embrionario empieza a darse la condición de ser vivo, organismo humano, sujeto de derechos, individuo o persona humana?
cuándo se le debe absoluto respeto debido a su dignidad y vulnerabilidad como persona, y cuándo debe hablarse de sujetos de derechos que deben protegerse para un respeto y por una legislación y ley positiva. Por lo tanto, lo primero que había que hablar es el estatuto biológico del embrión. Voy a recordar unas cuantas cosas de biología, procuraré hacerlo lo más sencillo posible, pues para que vayan siguiendo. La buena bioética necesita buenos datos, decía el profesor Javier Gafo, profesor de don Joaquín. Aquí tenemos uno de los gametos humanos, que es el ovocito humano. Aquí tenemos, es la célula mayor que hay en el organismo, tiene unas 140 micras de diámetro. Toda célula tiene de término medio unas 8 a 10 micras. Hay algunas células un poquito más pequeñas, pero la célula de 140 micras de diámetro solamente tenemos en el óvulo, por lo tanto es una célula voluminosa. Y está rodeada de lo que se llama la zona pelúcida. Vean ustedes aquí, y esta zona pelúcida que está compuesta de una serie de proteínas, ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4, y unas células ya de un tamaño normal que forman lo que llaman el cúmulus oophorus, es decir, el conjunto de células que van con el óvulo. En la ovulación, el óvulo todavía no ha terminado su segunda división meiótica, se encuentra en metafase. Por otra parte tenemos los espermatozoides. El óvulo es uno. Los espermatozoides en una eyaculación hay del orden de los 200 millones. El espermatozoide tiene una cabeza muy compacta, pequeña, porque ahí el DNA, las moléculas del ácido deoxirribonucleico, están empaquetadas, no con histonas, formando la nucleína, no con histonas o la cromatina, sino están empaquetadas con protaminas, con otras moléculas. Ahora tendremos ocasión de verlo. Y tiene una cabeza que, bueno, yo no sé, es que no puedo. Tiene una cabeza que ven ustedes ahí, que se llama el acrosoma. Ahí hay una serie de enzimas hidrolíticas que luego son las que van a permitir que un espermatozoide entre y fecunde. Y una cola donde hay mitocondrias que le dan la vitalidad y que hace una verdadera selección natural para que solamente uno pueda penetrar. Tienen ustedes ahí cómo se empaqueta la cromatina, por una parte, en las células somáticas, y tienen ustedes cómo se empaqueta la cromatina en el esperma, en las células del esperma, es decir, en las células de los espermatozoides, que ahí en una de las cosas que va a ocurrir en la fecundación es el cambio de esta protamina por las histonas. Los gametos y óvulos espermatozoides son células haploides, cuya dotación cromosómica es la mitad de la especie. Si nosotros tenemos 23 cromosomas en el caso del genoma humano, 23 pares de cromosomas en el caso del genoma humano, 22 autosomas y el cromosoma XX, el par XX en la mujer y par XY en el varón, los cromosomas que nos dan el sexo, cada una de las células, ni el óvulo ni los espermatozoides por sí mismos pueden dar un organismo completo, pero sin embargo las dos sí que los pueden dar. Se hace la fecundación una vez que se ha producido en el ovario, se ha producido el óvulo, y por la ovulación, ahí en la misma trompa de falopio, pues en el oviducto, ya recogido, en el oviducto es el lugar de la penetración. Tienen ustedes la penetración de un espermatozoide. Es la penetración de un espermatozoide. Luego lo veremos un momento más despacio. Y luego después va a ir en un día, en 2 días, en 3 días, 4 días, hasta al 5.º día, en que va a comenzar un nuevo periodo, que es el periodo de formarse lo que se llama el blastocisto, que es el que se va a implantar en el endometrio, en la matriz materna. Aquí tienen ustedes un óvulo rodeado de espermatozoides, un espermatozoide intentando penetrar, aquí están las células del cúmulo oophorus, estas células que se ven por aquí, intentando penetrar en el óvulo. La diferencia es muy grande, porque uno tiene 140 micras de diámetro y el otro la cabeza tiene 8 micras de diámetro. Piensen que el volumen, el radio, que es la mitad del diámetro, va elevado al cubo.
y por lo tanto la diferencia de volumen entre el óvulo y el espermatozoide es notable. Y aquí tienen ustedes la penetración. El espermatozoide, para introducirse, necesita ser capacitado, y la capacitación del espermatozoide se hace en respuestas a hormonas femeninas en el oviducto. Se desprenden de la pared una vez que están capacitados, y hay una auténtica selección natural, como les decía antes. 200 millones en la eyaculación, unos miles llegan al istmo del oviducto, y sobre unos 20 al lugar de la fecundación, como veíamos en la primera diapositiva, unos cuantos espermatozoides rodeando el óvulo, y uno de ellos intenta penetrar. Y ese que penetra, ahí hay una serie de reacciones bioquímicas, como es natural. Ahí, hasta que llega un momento en que se funde la membrana, hay un momento en que la membrana del espermatozoide y la membrana del óvulo se funden, y entonces se produce la exocitosis, es decir, la salida de todo el contenido genómico de la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias, si alguna son introducidas, son digeridas. Generalmente no suele haber mitocondrias paternas, y todas las mitocondrias proceden del óvulo. Pero ahí se dan una serie de reacciones. Pero el momento importante es el momento de la fusión de las membranas. Ha habido una lisis de las proteínas y del ácido hialurónico, y todo eso va en el acrosoma, en la cabeza del espermatozoide, hasta que logra penetrar. Y una vez que ha penetrado un espermatozoide, hay una serie de procesos bioquímicos que impiden que pueda penetrar otro más. Es decir, y si alguna vez penetra otro más, pues entonces ese primer embrión no es viable. Este proceso dura de 25 a 30 horas. Por eso nunca podemos decir del momento X, porque el proceso completo de la fecundación dura pero sí podemos decir el momento X en el momento de fusión de las membranas. La reacción acrosomal, la exocitosis de que hemos hablado, la lisis de la zona pelúcida, fundamentalmente la lisis de la hialuronidasa, que es el fermento, la enzima que produce la lisis, que está en la cabeza del espermatozoide, la transferencia de un compuesto químico, uridín difosfato galactosa, a la proteína ZP3, la fusión de las membranas, la reacción cortical de los gránulos corticales y el entrecruzamiento ahí de todo lo que es la zona pelúcida de las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3, de entrecruzamiento de aminoácidos tirosina, de tal manera que se forman una especie de, diríamos nosotros, de barrera para que no puedan entrar ningún espermatozoide más. Eventos bioquímicos importantes, pues uno muy importante es la onda de calcio, es decir, las mitocondrias, que son las mitocondrias que están del orden de miles en el óvulo. Hemos dicho que las mitocondrias son orgánulos celulares que solamente están en el óvulo. Las mitocondrias son un reservorio de calcio natural, de iones calcio, cargados positivamente. En el momento en que entra el espermatozoide, las mitocondrias, desde el lugar de donde entra el espermatozoide, las mitocondrias empiezan a soltar el calcio, con lo cual se produce una hiperpolarización de la membrana. Las membranas celulares son como los condensadores, cargas positivas y cargas negativas, por iones positivos y iones negativos, que dan lo que se llama el potencial de membrana. Pues hay una hiperpolarización de la membrana, lo cual impide también que pueda entrar. Hay una pérdida de las mitocondrias paternas, el cambio de protaminas por histonas, como decíamos antes, y el espermatozoide cede un corpúsculo celular que es el centrosoma, que es el que va a formar el uso mitótico del óvulo fecundado, para que veamos cómo desde el comienzo las dos células están, desde el punto de vista de la biología molecular y más detalles que daremos después, colaborando a lo que va a hacer el nuevo organismo. Hay una cesión, y esto es muy importante, de ribonucleicos mensajeros, esto se ha descubierto muy recientemente, del ribonucleicos mensajero del espermatozoide, aproximadamente 8 ribonucleicos mensajeros. Pero hay otra sección
importantísimo también, de esto todavía es más moderno, de los que se llaman Small Interference RNA, es decir, siRNA, son pequeños RNA de interferencia que tienen un papel regulador tremendamente importante. Y esto lo va a ceder el padre también. Bueno, hay también otra cosa muy importante que va a ocurrir en los primeros momentos, que es la impronta paterna y la impronta materna en la construcción del embrión. Todos sabemos y decimos cuando nace un niño, pero se parece a su padre, los ojos son de su padre, pero la boca es de su madre. Hay una impronta paterna e impronta materna, que es muy importante, es muy importante. Todas las células nuestras tienen el genoma completo, menos los glóbulos rojos que son enucleados, no tienen núcleos. Pero las demás células del organismo que tienen núcleo tienen el genoma completo. Pero no todos los genes, los 21.000 genes que ahora creemos que tenemos. Es decir, hace unos años, pues creíamos que los genes serían del orden de los 200.000 a 300.000. Nos hemos dado cuenta de que los genes son muchos menos. Son aproximadamente unos 21.000 genes. Lo que pasa que un gen puede dar muchas proteínas y que cada una de esas proteínas puede tener muchas funciones y que un gen se puede leer de muchas maneras. Un gen se puede leer de muchas maneras. No se lee solamente su contenido de una manera, sino se puede leer de muchas maneras. Esto nos llevaría muy lejos, pero quédense con esta idea. Impronta paterna e impronta materna. En el cigoto se forma una dotación cromosómica diploide. Al unirse los dos, 23 de la madre y 23 del padre, tenemos los... Y entonces hay una fusión de los dos pronúcleos, el pronúcleo materno y el pronúcleo paterno. Ahora, pero existen diferencias en cada par de cromosomas, paterno y materno. Y eso es la impronta. La impronta tiene lugar mediante metilación de las citosinas de los ácidos ribonucleicos. Pero el patrón de metilación es diferente para cada cromosoma según proceda del padre o según proceda de la madre. Y entonces nos podemos encontrar que un gen que procede del padre y el mismo gen procede de la madre, uno está silenciado y otro está activo. El que está activo hace que todo lo que ese gen aparenta, pues sea, diríamos nosotros, lo vemos muy bien en algunos conjuntos de genes que nos dan el color de los ojos, etcétera, ¿no? Cuando decimos es del padre, es de la madre, porque ha acontecido la impronta. Y la impronta es lo que se llama la epigenética. Es decir, tenemos la genética, pero luego la epigenética es lo que acontece sobre el genoma a lo largo, sobre todo en las primeras fases. Y esto es muy importante, porque cada célula adquirirá su identidad biológica, cada célula y cada cromosoma, y la impronta es heredable. ¿Cómo se hace la impronta? Pues por la metilación, aquí tenemos, de un grupo metilo a una citosina. Y esto se lleva a cabo por una proteína, que es la metiltransferasa, que necesita ese adenocilmetionina, pero necesita también una coenzima, y una coenzima es el ácido fólico. Aquí veo madres jóvenes que habrán dicho que enseguida que se quedaron embarazadas o que iban a poder quedarse embarazadas, pues el ginecólogo les dijo: tome usted tal dosis de ácido fólico, porque el ácido fólico es muy importante para la impronta, que va a ser tremendamente importante. Y esto tiene lugar en los primeros estadios. La impronta parental. El proceso de la impronta marca los genes de manera transitoria. En las células somáticas el patrón de metilación es heredable y se transmite de una célula a otra. El genoma paterno es desmetilado después de la fecundación y el genoma materno también es desmetilado y luego se vuelven a metilar, y el genoma materno se desmetila más lentamente y ambos genomas se vuelven a metilar después de manera diferente en las dos líneas celulares, en la línea embriónica, en la línea extraembriónica, es decir, lo que luego nos va a dar la placenta embrionaria. Pero vean ustedes esto en un ejemplo muy concreto, que es lo que decíamos anteriormente. Aquí tienen ustedes el cromosoma paterno 11 y el cromosoma materno 11.
Los dos tienen el gen de IGF-2, que es el que se llama Insulin-like Growth Factor. Es un gen muy importante para una serie de regulaciones después, tanto del embrión como del feto. Está localizado en el cromosoma 11. Si la metilación es deficiente, se produce el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Pero, ¿qué ocurre? Que la metilación se debe de dar, que se debe de apagar en el gen IGF-2 el cromosoma materno y solamente va a quedar el cromosoma paterno activo. Y lo contrario ocurre con el gen HI, que este gen va a quedar metilado en el cromosoma paterno y sin metilar en el cromosoma materno y por lo tanto activo. Y pues todo este conjunto de la epigenética acontece también en los primeros estadios del embrión temprano. Por otra parte, el embrión se autorregula y se autorregula con una molécula que es el factor activador de las plaquetas. Vamos a ver su fórmula, una molécula pequeñita. Pero está sintetizado después de la fecundación en el cigoto y persiste durante toda la fase de preimplantación y causa una serie de modificaciones en la fisiología materna, porque desde el principio vamos a tener un diálogo molecular. Este diálogo molecular madre-embrión es precioso, porque la madre, de alguna manera, se tiene que enterar todo su organismo de que tiene un organismo vivo dentro de ella que va creciendo. Y es que el embrión, desde que es una sola célula, le dice a la madre que ya estoy aquí, prepárame un lugar, prepárame tu útero para que yo pueda anidar. Y se lo dice ¿cómo? Químicamente. Y la madre le va respondiendo también al embrión. Es decir, tenemos una serie de diálogo molecular madre-embrión que va a causar una serie de modificaciones en la fisiología materna y va a hacer también, de alguna manera, factor autocrino para el embrión y factor ectocrino para la madre. Es decir, va a regular a la madre. Y esta molécula, el factor activador de las plaquetas, es activo a una concentración de picomolar, 10 elevado a menos 12. Aquí lo tienen ustedes, es una molécula sencilla, pero este es el factor. Bueno, tendremos el embrión y después el embrión se va a dividir en dos células. Entonces podríamos preguntarnos, ¿estas dos células son iguales? ¿O son equivalentes? ¿O ya existe una diferencia entre estas dos células? Esta pregunta se la hizo la doctora Magdalena Cerniska-Goetz. Aquí tenemos el embrión luego ya de 4 células, aquí un embrión de 8 células, donde, por ejemplo, para hacer el diagnóstico preimplantatorio en la fecundación in vitro se puede obtener una de esas células y ver su dotación genética en el diagnóstico genético preimplantatorio. Aquí tenemos el embrión en forma de mórula y aquí ya lo tenemos en forma de blastocisto cuando va a anidar. Y aquí tenemos la masa celular interna de donde va a nacer el embrión y lo que tenemos toda la serie de células que forman el trofoblasto y la cavidad blastocele. Bueno, el embrión de 2 células, las 2 células son equivalentes. Aquí tenemos todo el conjunto que han visto ustedes anteriormente desde que es fecundado hasta que el embrión en forma de blastocisto anida. ¿Las 2 células son equivalentes? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y bueno, esto es lo que yo le decía, que había una simbiosis materno-fetal, un diálogo. Aquí lo ven ustedes mejor quizás con esta. Aquí tienen ustedes el embrión que está enviando una serie de citoquinas, que llamamos nosotros, que son proteínas pequeñas pero que son altamente reguladoras, y por una parte la está embriando el embrión y por otra parte la madre está embriando otras, como por ejemplo las integrinas para que puedan anidar. Hay todo un diálogo molecular que sería precioso, pero vaya, no tenemos tiempo de describirlo ahora. Entonces, ¿las 2 primeras células son equivalentes o se da ya una polaridad en el embrión temprano? Y esto creo que es importantísimo verlo. La doctora Magdalena Cerniska-Goetz ha hecho unos experimentos preciosos y muy definitivos. Y es que en un embrión de ratón de 2 células, como tienen ustedes ahí, lo ven bien, rojo y azul, ¿no?
aquí embrión de 2 células rojo y azul. Esta es la doctora Magdalena Cernisca-Goetz. Ella ha marcado con una proteína fluorescente en rojo y con una proteína fluorescente en azul a otra de las células. Ahora quizá lo vean mejor. Entonces ha marcado con unas proteínas en rojo y con una proteína en azul a otra de las células. Luego las ha estudiado con el microscopio confocal, de tal manera que puede ver los colores perfectamente. Y ha dejado que ese embrión se desarrolle hasta la etapa de blastocisto. Y entonces vean ustedes que de la masa celular interna deviene de una célula, una de las 2 células. Y luego todo lo que es el trofoblasto, la placenta embrionaria, deviene de la otra célula. Lo cual nos quiere decir que ya desde el comienzo cada una de estas células va a tener una misión. Es decir, hay una auténtica finalidad interna, hay un organismo. Esto creo que es muy importante, esos trabajos. Esos trabajos, cuando fueron publicados en la revista Nature, pues fueron comentados por Helen Pearson, que decía pues que su destino desde el día primero, you are destined from the day one, su destino está marcado desde el día primero. Y Magdalena Cernisca-Goetz ha visto que como el espermatozoide es mucho más pequeño que el óvulo, se puede ver el lugar de entrada del espermatozoide, porque hemos dicho que la diferencia de volúmenes era... Y la célula que iba a dar roja, que nos va a dar el embrioblasto, la masa celular interna o embrioblasto, es la que está en el lugar donde entró el embrión. Y aquí tienen ustedes estos últimos trabajos suyos. Aquí tienen el embrión de 2 células, azul y rojo. Cómo la célula del embrioblasto se divide primero, es decir, la división no va a ser simétrica, sino asimétrica en el tiempo. Y esto ya lo había visto el gran biólogo francés Jérôme Lejeune, el descubridor del síndrome de Down, pero no se sabía por qué. Él lo había descrito, pero no se sabía por qué. Y ahora se sabe porque estas células tienen una vitalidad diferente, porque las de las primeras va a entrar y tienen una biología molecular diferente. De las primeras nos va a tener el embrioblasto, como lo vemos aquí, y de la segunda pues vamos a tener el trofoblasto. Entonces podemos decir que los blastómeros de 2 células tienen términos diferentes. En A se ve el lugar de entrada del espermatozoide. B y C, la célula que hereda la entrada del espermatozoide tiende a dividirse primero y forma la parte embriónica del blastocisto, y el otro blastómero tiende a formar la parte extraembriónica o trofoblasto del blastocisto, es decir, lo que va a hacer la placenta embrionaria. Luego podemos decir que en el ratón, y por lo tanto en un mamífero, y por lo tanto como modelo, el ratón es un mamífero perfecto para el hombre, que hemos estudiado, yo me he pasado toda la vida estudiando con ratoncitos, células tumorales. La polaridad es crucial para el desarrollo, pues determina el plan del cuerpo de todo el animal. Y esa polaridad viene definida por los 3 ejes corporales. Nosotros nos definimos en 3 ejes corporales: el eje vertical, pieza-cabeza, el eje anteroposterior y el eje de derecha a izquierda, porque no somos simétricos, sino bastante asimétricos. En muchas especies ya se había, en Candida elegans, en Xenoarditis elegans y en Drosophila y en Xenopus, o el pez cebra, se conocía el establecimiento de una polaridad en el embrión temprano. Pero se pensaba que los mamíferos eran una excepción. Sin embargo, los trabajos de Cernisca-Goetz y estos trabajos luego en Cambridge y en Oxford por el doctor Gardner nos dicen que hay un desarrollo de la polaridad después de que no hay ninguna, se decía que no había ninguna predeterminación y que la polaridad se desarrollaba después de la implantación. Sin embargo, los trabajos de Magdalena Cernisca-Goetz, que la han visto, la han conocido antes, y de Gardner, pues nos vienen a confirmar que verdaderamente hay una polaridad en el embrión temprano. Es verdad que esas células son muy plástiles y se puede incluso coger una célula
y el embrión llegar a término con el diagnóstico preimplantatorio, pero la plasticidad no está reñida con la polaridad. Estas dos células, si verdaderamente se diferencian en su expresión génica, y se ha demostrado que es así. Una doctora que es mexicana, Elena Torres Padilla, pues ha publicado en el año 2007 que la metilación de la histona H3 en un residuo de arginina es mayor en la célula de la masa celular interna. Y la expresión de este gen, que es muy importante, el CDX2, es específica de la célula que dará lugar al trofodermo. Como ven ustedes, estas dos células, y aquí se está estudiando en la actualidad. Conclusión: en el embrión de ratón existe una polaridad desde la primera división celular, lo que explica el título del artículo de Helen Pearson en la revista Nature, You are destined from the day one. Estamos de alguna manera predeterminados desde el primer día. La corporeidad del embrión las da el genoma. Y ahora el mecanismo molecular de la epigénesis, ya hemos hablado de ello, pues la epigénesis se reduce por la metilación de las histomas fundamentalmente y acetilación de histonas, y por la metilación sobre todo del DNA. Cuando hemos visto todos esto, nos llegan a una conclusión, y es que el embrión temprano no es un amasijo de células, no es un conjunto de células indiferenciadas, sino que existe una polaridad y que existe un plan celular en el embrión temprano, cosa que es muy importante, porque ya en un embrión de 8 células y más de 16, no todas las células están unas unidas a otras, y hay muchas señales paracrinas de célula a célula, y hay una célula que se la puede dar a la que está al lado y no se la puede dar a la que está después. Luego, la polaridad es importante desde el primer momento. Ahora bien, ese embrión, ¿qué o quién es? Esta es la gran pregunta. Si el embrión es qué, yo puedo manipular un qué. Si el embrión es quién, es una persona, pues yo no puedo manipular ese quién. Es un fin en sí mismo. Por lo tanto, tendremos que nos responde la ontología. ¿Qué o quién es un embrión? El organismo es un proceso en desarrollo. No hemos visto que el ser humano es un proceso. Y por lo tanto, el embrión es un organismo humano, pero es un ser completo humano, pero en una fase, que es en la fase embrionaria. Y todo proceso se caracteriza por una unidad en todo el proceso, por una continuidad sin solución y por la aparición de propiedades emergentes condicionadas por la fase anterior del proceso. Y en este proceso no hay ningún momento singular. Ya el informe Warnock, sin tener en cuenta todos estos trabajos recientes de biología molecular, cuando en el año 1980 y tantos aparece la primera fecundación in vitro en Inglaterra, pues el pueblo inglés se preguntó, y la Cámara inglesa se preguntó qué significado podría tener aquello y cómo se podría regular. Y entonces se encargó un informe a la profesora Warnock, y por eso lleva su nombre, informe Warnock, y el mismo informe Warnock habla de una continuidad en el proceso. Pero el informe Warnock nos dice, como desde el punto de vista, dice, desde el punto de vista sociológico tenemos que dar una fecha, demos la fecha de la anidación. Y entonces la profesora McLaren, que era una embrióloga y era una de las profesoras que estaba allá, fue la primera que utilizó el término preembrión. Pero el término preembrión, desde el día de la fecundación hasta el día 14, se ha desechado científicamente y no aparece. Pueden ustedes consultar, que vean que aparece muy pocas veces en la literatura científica. Desde luego en la anglosajona y en la inglesa muy poca. Sin embargo, en español aparece muchas veces, porque está en todas las leyes españolas. Bueno, todo eso tiene su razón, de alguna manera, sociológica y política de ser, pero no vamos a entrar en ello. Aquí tenemos, por lo tanto, que desde el cigoto hasta el infante que nace, pues lo que tenemos es un proceso continuo en el que no hay pues ninguna solución de continuidad. Bueno, aquí tenemos un feto humano de aproximadamente 14 semanas de gestación.
Entonces, desde el punto de vista filosófico, la embriología procesual, es decir, la embriología del proceso, es mucho más conforme a la ciencia actual que la embriología ilemórfica. La embriología ilemórfica era la embriología heredada de Aristóteles, y la embriología ilemórfica heredada de Aristóteles ya la tuvo Santo Tomás, que hablaba de la animación retardada. Santo Tomás decía que al principio pues había un alma puramente vegetativa, que luego habría un alma sensitiva y luego un alma racional, con mucha equivocación de Santo Tomás. 80 días para el varón y 80 días para la mujer y 40 días para el varón. Así que Santo Tomás aquí se equivocó profundamente. Pero la filosofía procesual nos va a decir que es un proceso, ¿y qué es un proceso? Es un conjunto secuencialmente estructurado de fases en la que no existe ninguna solución de continuidad. El proceso es direccional, tiene un telos interno, una finalidad, una teleología. Aristóteles utilizó la palabra entelequia, pero la misma palabra entelequia en griego es entelos egein, es decir, el que tiene el fin en sí mismo. Así definió Aristóteles la psique, es decir, lo que para él es la vida. Aristóteles, para psique, no era tanto algo como nosotros hemos pensado, como el alma, sino la vida. Lo que para Aristóteles la vida era la psique, lo demás era la psique, que era la forma sustancial. Lo demás era materia prima, en la mentalidad aristotélica ilemórfica. Entonces, la filosofía procesual de Alfred North Whitehead, yo creo que es mucho más adecuada utilizar el proceso, lo dinámico, frente a lo estático. Y todo proceso tiene una ineludible dimensión temporal. Y en biología, pues hablamos del desarrollo epigenético a lo largo de toda la construcción del ser humano. Es ¿quién? Es una persona. Aquí tenemos también una dificultad. Vamos a ver la dificultad. La definición tradicional de persona la dio Boecio, ya en el siglo V. Él dio rationalis nature individua substantia, sustancia individua de naturaleza racional. Y ahora, desde luego, esto no es objeto de la biología, esto es objeto de la filosofía. Pero sí es objeto de la biología determinar cuándo comienza un organismo, que es lo que yo hemos hecho hasta ahora, no la definición de persona. Ahora, sobre el problema de la individuación, hay esto que algunos han tomado como problema verdadero y que es un falso problema, y que yo quisiera desmontarlo aquí, un falso problema. ¿Por qué? Porque dice que no hay un individuo al comienzo, y por lo tanto no puede haber una persona, porque carece de unidad y de unicidad. Unicidad sería ser único e irrepetible, y unidad ser solamente uno. Pero es que resulta que en el caso de los gemelos monocigóticos no es uno, sino que son dos individuos, y que pueden darse dos individuos. Es decir, de un solo cigoto, en la etapa de blastocisto, se van a dar dos individuos, como lo vamos a ver ahora. Este es el problema de los gemelos monocigóticos. Y el problema de la posible formación de quimeras, que está muy poco interesante, que lo veremos ahora después. El problema de los gemelos monocigóticos. Tenemos una célula que en el estado de dos células. De una de ellas se va a dar, como hemos visto, normalmente se va a dar el embrioblasto de una de esas células y de la otra se va a dar el trofoblasto. Pero sin embargo, creciendo en el estadio de blastocisto, se puede dividir el blastocisto y es aproximadamente el 2 por 1000 de los nacimientos humanos, que son los gemelos monocigóticos. Y entonces, en algunos casos, en el 35% la división es temprana y nos vamos a encontrar dos gemelos monocigóticos que tienen dos placentas y dos membranas amnióticas. En el 65% de los casos es al 7º día, y entonces nos vamos a encontrar pues con dos gemelos monocigóticos que tienen una sola placenta y dos amnios. Y en un caso muy raro, que es el caso de los hermanos que han nacido unidos, de los siameses, pues nos vamos
a encontrar, en un caso muy raro, nos vamos a encontrar, pues, raramente, pues, una sola placenta, un solo amnion, y nos los vamos a encontrar unidos los dos. Bien, estas fueron las niñas siamesas últimas de Barcelona que han salido tanto a la prensa. El caso de las quimeras sería un cigoto, aquí lo ponemos en rojo, y otro cigoto que se forma en azul, y nos van a dar, luego después, en el estado de blastocisto, se van a fundir. Esto se ha hecho en el laboratorio en experimentación, por supuesto. Se funden blastocistos de ratones, ¿no? Y se han fundido blastocistos de ratones de capa blanca, de piel blanca, y ratones de capa negra, ¿no? Y luego nacen, pues, alistados, ¿no? Porque son quiméricos, son grupos. Esto parece ser que hay descrito algún caso de quimeras humanas, es decir, que en algún caso de mosaicismo tal que puedan ser la fusión de dos blastocistos. Pero, desde luego, lo que vamos a tener al final, en todo el proceso, es un solo individuo. Y en el caso de los gemelos monocigóticos, lo que vamos a tener al final, pues son dos individuos. Y dos individuos. Los singulares, desde el punto de vista, como dice Javier Zubiri, filosófico, los singulares son repetibles. Y los singulares son repetibles, y los que dicen que para los gemelos monocigóticos no hay unidad o unicidad, están confundiendo una cosa, que es individuo con... individuo es aquello que es indivisum, con indivisible, y están confundiendo individuo indiviso con individuo indivisible. El individuo, y todo individuo, puede ser divisible, porque una cosa es que sea individuo, indivisum, y otra cosa es que se pueda dividir o no. El caso más curioso es una célula. Una célula, todo el mundo dirá que es una célula individua, es una. Sin embargo, toda célula está siempre en un proceso de división celular. Está en un proceso de citoquinesis, en un proceso de división celular. Entonces, los individuos son divisibles. No confundir indivisum con indivisible. Son dos conceptos filosóficos diferentes. Y Javier Zubiri nos ha distinguido muy bien entre lo que es personalidad y lo que es personalidad. Y significa personalidad un carácter de estructuras, y como tal es un punto de partida. A este carácter estructural de la persona lo denomino personalidad, que es el carácter estructural que tiene el embrión en su fase embrionaria y en sus diferentes fases. Y personalidad es así un modo de ser, es la figura de lo que la realidad humana va haciendo de sí misma a lo largo de su vida. Creo que esta distinción de Zubiri, aunque entra dentro de las categorías zubirianas, pero creo que es muy clarificadora. Y entonces, pues, podemos decir que el ser humano es irreductible al cuerpo, según Zubiri. La materia no da por sí misma la psique. El origen del ser humano coincide con el de su cuerpo. La materia desde sí misma, la psique. El origen del cuerpo humano está en el cigoto, en la constitución del genoma activo. La suficiencia constitucional está en el genoma. Es decir, ya desde el comienzo vamos a tener una persona. O al menos, si no queremos llamar una persona, vamos a decir, desde el comienzo debemos de tratar como persona porque posee la dignidad personal. Es decir, es un fin en sí mismo. Si no queremos entrar en la discusión filosófica de lo que es persona. A esto tendríamos nosotros que responder desde la ética. Y entonces el estatuto ético del embrión, si nos encontramos ante una vida humana, debe ser respetada como tal. Y debe ser, por tanto, considerada como un fin en sí misma y no como un medio. Es el imperativo categórico kantiano. Se le debe considerar como un valor absoluto. Es una vida vulnerable, quizá el momento de vida humana más vulnerable y por tanto el momento más digno de respeto y de acogida. Debe ser respetada como persona. Así lo dice el documento de la Iglesia Católica, Donum Vitae, por ejemplo. Luego el documento Dignitas Personae avanza un poco más. Pero hay opiniones filosóficas. Solamente a la persona como un fin en sí misma se le puede atribuir dignidad. Aquí estamos todos con la ética kantiana, que de alguna manera cuando Kant escribe esto en la metafísica, en la introducción de la metafísica de las costumbres, pues se ha hecho, diríamos, ya un consenso
universal. Pero algunos nos preguntamos qué significa dignidad, ya lo hemos respondido antes. Algunos dicen, la persona nace con la relación y de la comunicación con otras conciencias. Y por lo tanto, todo ser que no pueda comunicarse conscientemente no es persona. Con este postulado se ha construido toda una bioética por Peter Singer. Y la persona se define por la autonomía, y todo ser que no sea autónomo tampoco es persona. El nuevo ser es humanizado cuando es aceptado y reconocido por los padres, porque es en el momento en que se da una relación. Consecuencia, pues no todos los seres humanos son personas. Esto es una consecuencia muy grave en bioética. Cada uno de ustedes que saque las consecuencias personales. El documento Donum Vitae nos decía lo siguiente: el fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona humana, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Y el documento, a los 20 años, Dignitas Personae, ese documento dice: la realidad del ser humano, a través de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se le atribuya ni un cambio de naturaleza ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación antropológica y ética. El embrión humano, por tanto, tiene desde el principio, la dignidad propia de la persona. Esto nos lo dice ya el documento Dignitas Personae. Avanza un poco más. El primer documento no quiso entrar en la discusión que entonces había, porque verdaderamente se ha avanzado en los últimos años mucho en lo que significa la embriología molecular. Pero ya ese documento del año 2008 ya es mucho más explícito en hablar, desde que el primer momento muestra una cualificación plena antropológica y ética. Ustedes tienen ahí una serie de organismos vivos y un organismo o un trozo de un mineral que no es vivo. Yo les pregunto que ustedes se respondan a sí mismos: ¿qué imagen le despierta a ustedes mayor sensibilidad? Ustedes respóndanse. ¿Qué es lo que ocurre con el embrión? Que es muy difícil. Es muy difícil. Si no se tiene todo esto dentro, y si no se tiene una intuición y un valor a la vida increíble, pues decir que este conjunto de células que vemos aquí, pues tiene la misma sensibilidad para mí que este niño, o aquel infante, o que el niño ya ha crecido, o que siquiera que un pajarito, o siquiera que un monito, alguna flor. ¿Por qué? Porque claro, y esto ha sido terrible, porque gente impresionantemente, y no quiero decir el nombre porque es una persona a la que quiero mucho y la venero mucho, pero una persona a la que quiero mucho y venero mucho, que es un premio Nobel, pues no español, pero es un premio Nobel que vive todavía, que tiene unos valores humanos increíbles, pues tiene escrito que el embrión es un amasijo de células. Claro, es verdad que lo escribió antes de todos estos nuevos experimentos y todas estas nuevas, pero es interesante pensar que la Iglesia, que siempre ha defendido la vida, desde el primer momento de la fecundación ha concebido la vida. Y les hago caer en dos fechas: 25 de marzo y 25 de diciembre, dos fiestas: la encarnación y el nacimiento de Jesús, 9 meses. Y otra fiesta, la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y Natividad de Nuestra Señora a los 9 meses. Esto ya se lo preguntaron los escolásticos también, porque todo está escrito en los libros, y los escolásticos también se lo preguntaron. Y entonces Pedro Lombardo se pregunta
Bueno, ¿y cómo tuvo lugar la encarnación? No tengo la cita aquí de Pedro Lombardo, es una cita latina muy compleja, pero yo creo que la puedo resumir. La tengo en el otro libro. Pedro Lombardo se pregunta, ¿y cómo se produce la encarnación? Y él dice, con la embriología que entonces creían que la embriología era que el germen vital estaba en el varón y que de la sangre de la mujer se producía el cuerpo. Eso era la embriología, hasta muy reciente, porque claro, piensen ustedes que no se conocen los espermatozoides hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿no? Cuando se puede mirar por el microscopio de Robert Hooke. Entonces, se pregunta Pedro Lombardo, bueno, ¿y cómo tuvo lugar la encarnación? Y él le dice, en el mismo instante de la encarnación, que el verbo se unió. Y lo dice así Pedro Lombardo, simul caro, simul homo, simul verbo. Al mismo tiempo el verbo caro, hombre. Es decir, el verbo carne y hombre, el verbo encarnado. ¿Por qué se lo preguntó y se hizo esto Pedro Lombardo? Porque con una embriología ilemórfica de animación sucesiva, eso no tenía sentido, la encarnación. ¿Cuándo se encarna el verbo? Cuando se infunde el alma. Y Santo Tomás tampoco lo sabía. Lo único que decía que él creía que acontecía a los 80 días en el varón, cuando se había formado. Es decir, cuando ya se sabía que había un cuerpecito humano, y a los 80 días, en la hembra, y a los 40 días en el varón. Sin embargo, Pedro Lombardo pues tuvo esta finura, dice, es que el caso del verbo encarnado es un caso excepcional, dice él, porque no sabía. Pues yo creo que es que el embrión tiene, desgraciadamente, cuando nos dicen que es este conjunto de células, pues tiene desgraciadamente que no hiere la sensibilidad como tal, si uno no se acerca a él. Sin embargo, hay una anécdota de un gran biólogo japonés, que es el doctor Yamanaka, que para mí es reveladora. El doctor Yamanaka es el descubridor de las células iPS, las células pluripotentes inducidas, que tienen van a tener en la medicina regenerativa una aplicación increíble. Y el doctor Yamanaka estaba estudiando todas estas cosas, estaba trabajando, y un día estaba con otro compañero, y le dice el compañero, dice, mira qué embriones tengo aquí tan bonitos. Y él los miró por el microscopio del compañero, esto lo cuenta él. Dice, nosotros estábamos pues manipulando embriones, dice, y cuando vi los embriones, me acordé de mis dos hijas. Ahí la sensibilidad, que esto es muy importante, le puso cara. Al embrión es muy difícil ponerle cara, pero Yamanaka le puso la cara de sus hijas. Dice, y desde entonces le dije, hay que ir por otro camino. No podemos seguir destruyendo embriones para investigar. Y entonces ha investigado el primer paso, eso fue el año 2007, 2008, de las células pluripotentes inducidas para no tener que destruir ningún tipo de embrión en células, para obtener células pluripotentes. Ven ustedes que en el momento en que se pone cara, entonces, si le ponemos cara a este embrión, pues cada uno de nosotros fuimos embrión y fuimos feto. Yo creo que si se le pone cara, pensaríamos de otra manera. Estatuto jurídico del embrión. La perspectiva jurídica... tenemos que ir cortando. 10 minutos de viaje. Sí, bueno, pues la perspectiva jurídica del embrión. El embrión está completamente, diríamos, no existe ninguna protección jurídica en España. Existe sí una respuesta del Tribunal Constitucional del año 1985 diciendo que los embriones y fetos humanos son un bien jurídico que hay que guardar protección. Pero quizás lo más importante ha sido, bueno, esto es la ley española, lo más importante es esto, que es que el pasado 18 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que, entre otras cosas, declaraba lo siguiente: constituye un embrión humano todo óvulo a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura,
todo lo que es la clonación, y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Es decir, hay una protección jurídica ya por esta sentencia del Tribunal Constitucional de la Unión Europea. Es curioso que esto haya ocurrido, y el camino por qué ha ocurrido. Esta sentencia viene por Greenpeace, porque Greenpeace, por un motivo ecológico, quiere y demanda a un investigador alemán que está investigando con células madres embrionarias y tiene que destruir embriones. Y entonces Greenpeace, por motivo ecológico, lo demanda. Y entonces la sentencia del Tribunal Constitucional constituye, y que según una serie de profesores y un manifiesto que hay de una serie de profesores, juristas, que hay que cambiar las leyes españolas, porque las leyes españolas no protegen al embrión y no le protegen de ninguna manera. Entonces hay que brillar porque hay una protección del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pues tiene carácter protección. Otra cosa es luego ya cómo quieran interpretar los juristas esto, pero que desde luego ahí está esa protección desde el punto de vista del estatuto jurídico del embrión. Y no existe una protección legal para el embrión en nuestro estatuto jurídico, y debería desarrollarse un estatuto jurídico completo de protección del embrión como organismo humano. Y todo organismo humano, individuo independiente, merece respeto como persona humana. Bueno, y por último, podríamos hablar, y yo voy a cortar, del estatuto teológico del embrión. Yo quiero solamente decirle unas cuantas palabras, y es la introducción que hace a uno de los capítulos de la encíclica Evangelium Vitae el Papa Juan Pablo II, con el título de este capítulo, que es el versículo 16 del Salmo 139, que dice: tus ojos veían mi embrión. Es una traducción difícil, tus ojos veían mi embrión, que en algunas traducciones de la Biblia no está como tal. Solo sabemos que de los textos antiguos está el texto hebreo y el texto siríaco. El texto siríaco pone Golemen, el texto hebreo no pone Golemen sino Gemulai. Ha habido un cambio de letras, M y L, GML, Gemulai, GLM, Golem. El Golem, para luego toda la tradición de la Cábala, es el embrión, es el embrión de todo lo que vive. Y esa sería la traducción más bonita. Pero aunque no esté ese versículo del Salmo 139, versículo 16, 139, 138, versículo 16, sabéis que los salmos tienen dos numeraciones, pues está todo lo que hay en la Sagrada Escritura, hablando de te conocí en el seno de tu madre, o te elegí en el seno de tu madre. Y yo creo que sería pues la palabra de poder buscar también este estatuto teológico del embrión, aunque yo creo que aquí también hay que seguir trabajando. Quiero la hora justa y termino aquí para poder tener las preguntas que ustedes quieran hacer. Sí, pues intentando ser ágiles. ¿Alguna cuestión que haya suscitado? Sí. Ha dicho al principio de la conferencia que su objetivo era de demostrar que el embrión es un verdadero organismo. Entonces, lo que no entiendo, ¿por qué durante buena parte de la conferencia ha dado una descripción científica del embrión? La ciencia, desde el Renacimiento, no describe la vida, estudia también la vida, pero no la describe. Y si me refiero a la ciencia antes del Renacimiento, ha hecho alusión a Aristóteles, a Pedro Lombardo, a lo escolástico, se sabe que Aristóteles lo ha escrito él mismo, que en su descripción el límite entre lo que es vivo y lo que no es vivo no es muy claro. Entonces no entiendo por qué ha dado una descripción científica queriendo demostrar que el embrión es un organismo. El embrión es un organismo, creo que hoy día se demuestra por lo que es la biología molecular. La descripción entre lo que es vivo y no es vivo, yo creo que sí, la ciencia y la biología la tiene clara.
Lo que hay algunos, como son los virus, que yo supongo que será usted la pregunta por ahí, que tienen unas cualidades de los seres vivos, pero que como tales no son autónomos, sino que necesitan vivir y que sean reproducidos por un ser vivo. Ellos no se pueden reproducir por sí mismos. En ese sentido, a los virus como tales, un virus cristalizado como tal en un frasco en el laboratorio, no le llamaríamos vivo. Ahora, ese virus puede infectar y luego un ser vivo lo puede multiplicar. Pero lo que es un organismo vivo, ya desde Aristóteles, tiene una serie de cualidades, y la gran cualidad del organismo vivo es el tener en telos egein, el tener el fin en sí mismo, es decir, el tener esa serie de características propias que desde el punto de vista vulgar y descriptivo primero de Aristóteles, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Pero la causa final, Aristóteles no la aplicaba solo a los organismos vivos, la aplicaba a todo. ¿Qué? No, pero si es que aquí no estamos aplicando causa final, sino decimos que el ser vivo en sí mismo no es un organismo, un ser vivo es un organismo. Es un organismo, usted es un ser vivo y usted es un organismo. Y un ser vivo es un organismo. Ahora, un organismo puede ser una bacteria, un ser vivo mínimo, o puede ser un organismo mucho más complejo, y los seres vivos van aumentando y diferenciándose en complejidad, pero la diferencia entre ser vivo y no ser vivo, pues creo que la tenemos muy clara. La tenemos muy clara en nuestra época, pero para Aristóteles en su descripción la distinción no está... No, sí, lea de Ánima de Aristóteles, lea el libro de Ánima de Aristóteles, tenía muy claro lo que era. Yo he leído citaciones de Aristóteles que decía que la distinción entre lo que es vivo y lo que no es vivo no es clara. Bueno, vale. Pues yo creo que hoy día, pues... No te lo digo yo, son citaciones. Sí, también Descartes pues creía, y los mecanicistas del Renacimiento creyeron después de Descartes, después del Renacimiento tardío, creyeron que los seres vivos eran puras máquinas. Los seres vivos hay ahí, podríamos decir, hoy día lo que se habla es del el abismo de la complejidad, y que nos llevaría esto muy lejos, ¿no? Pero que hay que tenerlo en cuenta también para la descripción del ser vivo. ¿Alguna cuestión? Vaya, pero de acuerdo con usted, si lo ha leído, pues yo creo que en el Ánima él habla muy claro de lo que es un ser vivo. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta por curiosidad. La descripción tan detallada de toda la química, de la bioquímica del desarrollo del embrión desde la fecundación, todo se sabe por el estudio de embriones de ratas, por ejemplo, y se está casi seguro bueno, que es lo mismo del embrión. ¿Cómo? Bueno, vamos a decir, ¿cómo científicamente? Los modelos, el biólogo molecular tiene que trabajar con modelos. Y yo que he trabajado toda la vida con modelos de células tumorales, pues tenía que tomar un modelo animal, porque no le iba a inyectar a una persona un tumor para ver para estudiarlo después su desarrollo, ¿no? Tenía que estudiarlo en un ratoncito, ¿no? Bueno, todos modelos. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, ya hay una sentencia muy antigua de Saint Georgi que decía que desde el punto de vista bioquímico, voy a decir un disparate sin ninguna connotación, no hay ninguna distinción entre una lechuga y un rey, ¿no? Esto es un poco bruto, ¿no?, lo que iba a decir, pero desde el punto de vista bioquímico, es decir, las reacciones bioquímicas están muy bien, diríamos, determinadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que es la degradación de la glucosa por nosotros, todo eso, ¿cómo se ha hecho? Pues estudiando en levaduras fundamentalmente, en modelos experimentales, y luego para estudiar la fisiología, modelos mucho más complejos, se utilizan modelos experimentales muy cercanos al hombre, y entonces el ratoncito, que además tiene la ventaja de que se reproduce tan rápidamente y además que es pequeñito y lo podemos manejar, pues el ratoncito es un buen modelo, es un modelo muy bueno. El ratón pues tiene muy parecido a
al hombre, y los cromosomas del ratón y los cromosomas humanos son muy semejantes, ¿no? Claro, el ideal sería acercarnos, pero tampoco podemos trabajar en simios, porque primero algunos experimentos se hacen en simios, pero son muy costosos y además también pues parece ser que nuestra sensibilidad hacia un simio es mayor que una sensibilidad nuestra hacia un ratón. Aunque el ratón te da mucha pena cuando trabajas con él, pero estás pensando en que puede ser un buen modelo. Pero siempre trabajamos con modelos, siempre trabajamos con modelos. Ahora bien, de la fecundación in vitro también ha dado mucha manera de conocimiento y hay mucho descrito sobre ello. Pero lo que al poder repetir y repetir experimentos, pues se hacen en animales de experimentación. Pero vaya, esto pasa con todo, ¿no? Así utilizamos las drogas, etcétera, etcétera. Todo lo experimentamos pues con animales de experimentación. Si yo, si me permite, como sé que algún medio de comunicación te han abordado esta tarde y no sabemos mañana cuando compremos la prensa en los kioscos pues qué tratamiento le van a dar exactamente a tus palabras. ¿Nos puedes hacer una síntesis un poco de en qué ha consistido la entrevista, porque sepamos por dónde puede pues, ir? Me ha preguntado algunas cosas sobre lo que es el mecanismo, podríamos decir, de la píldora del día siguiente. Hemos hablado de la píldora del día siguiente, hemos hablado también de lo que pueda significar, pues, en qué consiste la educación sexual, que yo le decía que debía de ser una educación sexual muy serena y muy seria y muy profunda. Y yo le decía también que todo esto nos lleva a ver que no se debe de jugar y banalizar lo que es la sexualidad humana, que es algo tan grande y tan maravilloso que nos puede dar la vida, ¿no? Y hemos estado hablando también de lo que es la vida, un poco, pero la vida más bien ha hablado de lo que es la vida humana, hemos hablado de la vida humana, de cuál era el pensamiento de la Iglesia sobre todos estos puntos. Es todo lo que me ha preguntado fundamentalmente, más que diríamos del título de la conferencia, y sobre la conferencia le explica en principio un poco también de lo que era la dignidad y por qué hablamos de que el embrión es digno o merece la dignidad y merece todo el respeto, ¿no? Pues esto ha sido un poco de lo que hemos hablado. Bien, pues muchísimas gracias, Ignacio Núñez de Castro, por tu excelente conferencia, por lo que nos has aportado y porque nos dejas muchas preguntas para seguir nosotros meditando sobre un tema tan actual y tan polémico también. Nos volvemos a ver el lunes, si así os parece, con la conferencia del profesor Periago. Muy buenas noches y hasta otro día.